Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una en este viernes 11, jueves 11, 10 de octubre. Ay, miro mal el calendario. No, todo nuevo. Jueves 10 de octubre. No, si no tenemos tiempo para todo nuevo, mira que Álvarez ya se pasó. Consuelo, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Oye, yo creo que hay mucho tema, tenemos un par de entrevistas muy buenas, pero quería hacer un pequeño punto, si me dan un par de minutos, a propósito del concepto de autosustentabilidad del sistema de financiamiento de la educación superior planteado, el FES, en lo que era autosustentable, es decir, que no le va a costar más plata al fisco, o que no va a costar plata y que finalmente se va a financiar. La verdad es que, y esto lo sumo con las aprehensiones que algunos consideran injustificadas de las universidades o de algunos rectores universitarios respecto al monto que se les va a pagar, que se va a establecer como arancel para aquellas personas, para el total de las personas que van a recibir este fondo, este sistema de educación superior, este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Yo quiero hacerles un ejemplo súper simple. Un egresado de una carrera, y que son pocos, que gane 2 millones de pesos, va a pagar un 8%, según lo que entendemos. Hasta 8, pero alguien que gana 2 millones de pesos está en el porcentaje más alto, probablemente es muy probable que pague un 8, digamos. Por lo tanto, esa persona, y su carrera duró 5 años, esa persona va a haber pagado durante los 5 años 19.200.000 pesos. Son 160.000 pesos mensuales los que debería pagar, por lo tanto son 1.920.000 al año, en 10 años 19.200.000, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dividimos los 19.200.000 por la cantidad de años que habría durado su carrera, es decir, 5 años, nos da que el financiamiento que estaría él cubriendo sería de 3.840.000 pesos. Es decir, sería de 384.000 pesos por mes. Para redondear, el Estado le anticiparía a la universidad y después lo recuperaría con el pago, con este pago del 8% del ingreso, le pagaría a la universidad en torno a 400.000 pesos. Una carrera promedio de 5 años que permita que alguien gane del orden de los 2 millones de pesos mensuales como promedio, porque se supone que al principio va a ganar menos de 1 millón y después, etcétera, y por lo tanto tampoco es como promedio de la recaudación, pero no importa, estoy haciendo un cálculo muy simple, cuesta entre 700 y 800.000 pesos mensuales. Ponte que cueste 500. De hecho, ya estamos hablando de que a la universidad, la única forma que sea autosustentable es que el arancel que están calculando para la viabilidad financiera del proyecto sea al menos, por lo bajo, un 30% menor que el arancel que hoy día cobra la universidad. Es decir, se está financiando, y lo que se plantea como aprehensiones injustificadas por parte de los rectores, al menos si uno lo lleva a números, se justifican absolutamente. Entonces, yo creo que estamos entrando cuando entremos en el detalle, yo creo que se va a ver bastante distinto todo respecto a cómo se ve hoy día. Pero insisto, en el hipotético escenario, para que sea autosustentable, es decir, para que efectivamente no implique gasto, o que este gasto se recupere con este 8% que pagarían los egresados, en el caso óptimo se cubriría menos, en torno al 60 o 70% del arancel real, de lo que realmente le cuesta a la universidad educar a esa persona. Entonces, si ¿por dónde se está haciendo el ajuste de precio? Por el arancel, sin duda, para que esto sea autosustentable. Y la pregunta, autocontenido. La pregunta ¿es sustentable? Son esos números. Uno puede tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propios números. Al menos los números. Es que no sabemos los números. Claro. No, ¿cómo que no lo sabemos? Hay algunos de esos números. No, pues si Matías paga universidades, yo pago universidades, sabemos lo que cuestan las universidades. Sabemos cuál es el ingreso esperable de un profesional. ¿Conocemos los números? ¿Cómo que no conocemos los números? No sabes el número del nuevo arancel. No, pero ese es el número que no sabemos. Pero lo puedo iterar a partir de que me dicen de que es autocontenido.
Es decir, que se va a financiar con el aporte que hagan los egresados. Entonces, por eso digo, ¿no? Sí, o sea, los números en términos generales los conocemos, y eso estamos hablando del óptimo. Aquella persona que en 10 años llega a una renta promedio de 2 millones. Ni pensemos en aquellos que van a llegar a una renta promedio de 1.800.000 pesos, muchos de los cuales además van a estar exentos. Entonces, la lógica de que los segmentos más altos con ese monto financien a los que van a estar exentos del pago por el monto que van a percibir, entonces lo de autocontenido no logro llegar a entenderlo. Es solo ese punto. Salvo que sea por la vía de apretar tanto los aranceles que las universidades sean las que, comillas, autocontengan el costo. Escuchando la entrevista ayer con más calma en la noche que le había hecho Rodrigo Álvarez al ministro Sánchez, al rector Sánchez. Al rector Sánchez, perdón, la escuché bien tarde, no la había escuchado por pedazos, pero de hecho la escuché entera. Efectivamente, una de las cosas que más le complica al rector Sánchez es que se mostró sorprendido, no sé si usó ese término exactamente, pero así lo manifestó, es que se haya liberado de copago al decir 7, 8 y 9. Ahí hay una diferencia importante, porque hoy día solamente es hasta el 60% más pobre, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los que no tienen copago por gratuidad, y los otros van con un CAE, o bueno, algunos pagarán directamente. Entonces, eso era lo que lo había sorprendido, donde los números no le estaban dando. Pero recordemos que esta entrevista fue ayer en la mañana y que habían pasado pocas horas. Creo que estaba fuera de Chile. Entonces, no tenía tanta tranquilidad para mirar todos los números. Pero es coincidente con lo que uno lo ha escuchado más o menos, creo, yo no he visto excepciones todavía, con todos los rectores de las distintas universidades. Lo interesante aquí va a ser es que hay universidades de todo tipo, por eso que creo que hay que hacer, entre comillas, un desfile de rectores. Hay universidades que tienen mucha gente en gratuidad, claro. Hay una distribución diferente de los deciles socioeconómicos. En el caso de la Universidad Católica, tienen un tercio de su alumnado está en el 7, 8 y 9, a los cuales se les terminaría el sistema de CAE con la posibilidad de copago. El copago. Sí. Y solo quedaría el decil 10, ¿verdad? Y el decil 10 económico corresponde al 40% de la matrícula en la Universidad Católica. No es poco, digamos. Y y tienes un 60% en arancel, o sea, un 40% de arancel en gratuidad. A ver, déjame ver si me dan los números. Eran 30 y algo gratuidad. No, un poco menos. 33, sí, si no me equivoco. 36, algo así. Por ahí. Exacto, del 60%. Entonces, difiere mucho la realidad, no solo en términos de cuál es la complejidad de la universidad, eso está incorporado hoy en día, pero creo que es una corrección de un 12%. Tengo acá el decreto ley de enero de este año, pero tendría que buscar el dato exacto. Que según la complejidad de la universidad, según las características de la universidad, el arancel se multiplica por algo más, ¿ya? Te dan más dinero. O sea, la Católica recibe más dinero que una universidad donde solo se hace docencia, por ejemplo, pero evidentemente que eso no compensaría la pérdida económica, independiente de cuál sea el arancel que se defina. A mí me quedan un poco grandes las matemáticas que hace el Nico, tendría que pensarlo un poco más. Claro, porque tú las hiciste cómo hacer el cálculo en base al retorno. No, claro. La estamos escuchando nosotros recién, no las tenemos papel y lápiz. Claro. Oye, otra cosa que me llamó la atención, porque hemos leído todos los últimos días muchas columnas. Perdón. Pero vamos a hablar más rato del CAE, por chiquillo. Sí, bueno, sí, vamos a hablar del CAE, sí. 8 con 19. Sí, vamos a hablar del CAE. Okay. Bueno, es que yo tenía anotado que era otra cosa. 8-19. Y tomamos contacto con el abogado Jorge Correa Sutil, defensor del ministro Sergio Muñoz, en la acusación constitucional que sigue en su contra, que como muchos de ustedes ya saben, fue aprobada ayer en conjunto con la acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco por la Cámara de Diputados, en una maratónica sesión que incluyó discusión sobre la cuestión previa y que incluyó discusión sobre el fondo. Jorge Correa, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Nicolás, muy buenos días. Don Matías, doña Consuelo, ¿cómo están? Ahí está. Para que nadie se ofenda. Para que nadie se ofenda. Muy buenos días, abogado. Consuelo, empieza tú si quieres.
Bueno, empiezo yo. A ver, hay que ocuparse ahora entonces solamente del fondo, ¿o no? Porque si ya la cuestión previa y la discusión de lo que estaba, si podían ir juntos por casos distintos o tenían que ir separados, algo que ya se votó, independiente de que, Jorge, tú decías que esto era una violación de los derechos humanos y en algún minuto pensabas llevarlo como a un tribunal superior, ¿eso se mantiene? No, nunca he dicho que quiera llevarlo, no hay tribunal superior aquí. Pero sí, dije que esto era una infracción al debido proceso. No puede un abogado que le hacen cargo a su persona defenderse de los cargos que hacen de otra si no tiene el contacto con la otra. Entonces no se puede ejercer la defensa respecto de dos conductas inconexas cuando tu cliente es una sola persona. Y no puede haber un juicio racional si tú tienes que juzgar a dos personas por la conducta de uno. Te pone ante el dilema de no hacerle cargos a los dos porque uno es inocente, o hacerle cargo a los dos porque uno tú lo consideras que hay mérito para acusar. Eso no es racional, es injusto, y yo dije que violaba el debido proceso y el derecho a defensa, y que eso es una violación de derechos humanos, pero en fin, eso se produjo, es un precedente bien peligroso para el futuro de Chile. Tú puedes, sobre la base de una acusación sólida, colgar personas y votar gabinetes enteros el día de mañana. Eso puede ser muy peligroso para la estabilidad institucional de Chile. Pero en fin. No había una contradicción en todo caso en el hecho de que tú pidieras la aprobación de la cuestión previa, porque había una dualidad entre que tú decías, no, yo lo que quiero es que se separe la votación. Y si se separa la votación, yo estoy ok y retiro la cuestión previa. Pero en la práctica, la cuestión previa era... para los dos. Era también conjunta. Para los dos, exacto. Entonces era, entre comillas, perdonarlos a los dos. Entonces eso también es una injusticia. ¿No? Es una paradoja, claro. Claro, entonces probablemente votaron en contra de la cuestión previa y votaron por acusar a ambos, porque, bueno, a lo mejor juzgaban que uno solo era el responsable. No puedo saberlo. Ahora, ¿hay alguna garantía que en el Senado se trate el fondo o sigamos contando votos? Garantías en la vida hay pocas. Yo sí tengo y las que tenemos no nos gustan. Yo tengo la esperanza de que ahora sí entremos al fondo y entremos con seriedad. ¿Ayer no fue serio? Es que ayer todo lo que... A ver, se hicieron cargos muy serios en contra del juez Muñoz, de deshonestidad, de entrar a causas a sabiendas que su hija tenía interés en ello, de filtrar el resultado de un fallo a su hija para que saliera de un negocio ruinoso, de no ejercer funciones correccionales. Todas son acusaciones muy graves. Y yo partí el alegato diciendo, mire, estas acusaciones son efectivamente muy graves, son un abandono del deber. No dije si era notable, si no era notable, no me corresponde a mí juzgarlo. Pero dije, es un abandono de deberes, claramente, pues esos deberes existen. Y enseguida dije, pero ocurre que ninguna de las dos acusaciones son ciertas y no son verosímiles. Y acto seguido, lo que se me contestó es que son conductas muy graves. Y esta es corrupción, y estamos en contra de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero obvio, si eso no estaba en discusión, lo que estaba en discusión es si una declaración notarial en que se basaban estas acusaciones era verosímil o no. Y yo sostuve 12 razones para decir que no era verosímil, expliqué por qué tampoco se trataba de un testimonio imparcial, y bueno, nada de eso se contestó. Nadie me dijo, es que tus razones para no hacerlo verosímil no me convencen, o este es un testigo imparcial. Jorge, nunca lo oí. Es que estamos conversando con Jorge Correa, que es el abogado que está defendiendo esta acusación, lo hizo ayer ante la Cámara, al juez Sergio Muñoz. Yo escuché el alegato y era interesante, pero en una de esas, tú dices, son 12 razones. ¿Por qué no nos condensas en el criterio? ¿Por qué esas razones? Con lo medular. Claro, pues tú dices, sí, es gravísimo lo que se le acusa, dado un pequeño detalle, que no es verdad lo que se le acusa. O sea, si hubiese hecho lo que dicen que hizo, sería gravísimo, y capaz que tú fueras abogado de la contraparte.
pero dice lo que pasa es que la prueba, los datos, la evidencia me indica que no ocurrió. ¿Por qué no nos hace un resumen en la medida que podamos? Porque es bien cronológico esto. Vamos a hacerlo en dos razones nada más. Eso. María, mira, la acusación consiste en que una funcionaria de una inmobiliaria dice, Graciel Muñoz, la hija de Sergio Muñoz, me llama por teléfono y me dice, mi papá me dijo que sacara las plata porque y mi papá sabe porque es de la Corte Suprema. ¿Ah? Ya. Gravísimo. Pero ocurre que el mismo día, esa declaración se hace un mes después que ocurre. ¿Eh? Bueno, un mes después de que ocurra ese supuesto llamado. A ese día hay chats, o sea, hay comunicaciones que constan ahora por escrito, que no son, me dicen que le dijeron, no, son comunicaciones por escrito. Y dicen, hablemos el día de hoy, y la funcionaria de la empresa le dice, estoy con COVID, hablemos más tarde. No sé si más tarde es el mismo día u otro día, alguien podría decir más tarde. Pero al día siguiente, la hija del juez Muñoz le escribe de nuevo en una cosa que consta por escrito y le dice a la espera de su llamado, haciendo evidente que no hablaron, pues. Nadie le escribe a alguien diciendo sigo esperando su llamado, si ocurre que hablaron. 2. O sea, por lo menos hay una inconsistencia en la fecha, planteas tú. Claro, después de esta conversación, el juez Muñoz se supone que le filtra, no hay inconsistencia en la fecha, dice, oiga, no hablamos. Claro, en circunstancia que la persona de fundamenta dice que hablaron el día anterior en su declaración ante notario. Exacto. 2. Esta conversación resulta que 2 días después de esta supuesta conversación, Graciel Muñoz escribe de nuevo y dice, voy a seguir adelante con el negocio. Y de hecho sigue adelante con el negocio. Eso es lo contradictorio, claro. Entonces, si alguien recibe una información privilegiada de un padre que está en la Corte Suprema que le dice que su negocio va a ser ruinoso, es bien ilógico que 2 días después toma la decisión de continuar con el negocio y de hecho continúe con el negocio. Porque el negocio no era ruinoso, porque había un seguro, entonces no era ruinoso. Cosa que también falsea lo que allí se declara. Pero también ocurre que esta declaración no es imparcial. Esta declaración es la base que le sirve a la empresa para no solo recusar al ministro Muñoz, que había votado contra sus intereses, sino para anular la vista de la causa y lograr entrar con un documento, la autorización administrativa que finalmente se había producido el proyecto, después de la vista de la causa en que había entrado Muñoz, y producir un nuevo acuerdo en el cual obtiene un voto favorable. O sea, pasa de una sentencia de un borrador de sentencia desfavorable perfectamente previsible a una sentencia favorable. Obtiene una ganancia significativa. Es la empleada de una empresa que obtiene una ganancia significativa con esa declaración. Eso significa que la declaración tampoco es imparcial. Entonces, si eso es así, ¿por qué, Jorge, el ministro Sergio Muñoz no dio la pelea cuando lo quisieron recusar? Si en realidad él nunca habló con su hija, si en realidad... Porque su hija sí tenía intereses. Sí, perdón. Sí, tenía intereses, pero él había votado en contra del interés de su hija, por lo tanto había demostrado su imparcialidad. Sí, pero no basta eso. Tú no puedes entrar a un fallo si tienes un pariente que tiene interés en el asunto, aunque lo hayas perjudicado. Entonces el juez Muñoz dice, mire, yo no estoy implicado por 1, 2, 3, 4, pero sabe, aquí está en juego la imparcialidad del juzgador, etcétera. Entonces yo me inhabilito en esta causa. Y se inhabilita cuando se entera que su hija está metida en este negocio, que es cuando lo recusan. Y entonces va a la casa y le dice, hija, ¿tú tienes efectivamente este negocio? Sí, le dice. Y entonces el juez Muñoz dice, oiga, estoy inhabilitado en esta causa. Claro, pero ahí en términos de línea de tiempo, las conversaciones son anteriores a la inhabilitación. Entonces la fuente de la Suprema a la que alude la hija del ministro podría ser cualquiera, no necesariamente su padre. No, es que la hija del ministro no alude a ninguna conversación. No, dice, es sabido supe por la Suprema, dice. No, pues no lo dice. Eso dice, a ver. Eso dice en un chat.
No. No, en una declaración judicial, en la declaración notarial de la funcionaria. Es la funcionaria la que lo afirma. Claro. ¿Qué dice Graciel pero... Muñoz? ¿Qué dice la propia Graciel Muñoz sobre todo esto? Bueno, no tengo idea. Graciel Muñoz investiga de esta cuestión, pero investiga desde junio. Porque la inmobiliaria le dice estamos con problemas en la aprobación ambiental. Y Graciel Muñoz obviamente se preocupa por la inversión que tiene. Pero no entiendo cómo una jueza, esto es un asunto paralelo, pero también al final le pega de rebote a su padre, que es el ministro que está enfrentando la acusación constitucional. Desconozco qué acciones toma ella para decir, perdón, estarán recusando a mi papá y todo, pero están afirmando que yo hice algo que no es verdad que hice. ¿Cómo ella no da la pelea si es que hay una trabajadora de Fundamenta que está planteando una mentira? No lo sé, podrían hacer alguna acción en contra de ella. No soy juez penalista. Es que también es raro, abogado. O sea, estamos hablando de pura gente que trabaja en tribunales después de todo. Si afirma una mentira y más encima mete a su padre y a ella le consta que esto no es verdad, independiente de todo lo que sucedió después con las acusaciones constitucionales, uno habría esperado una acción más decidida por parte de ella. Entiendo. Usted puede esperar una acción más decidida. No, lo desconozco. Yo estoy en esta acusación constitucional y estoy probando que esto no es verosímil. Ahora, si hay acciones, la verdad es que no lo he investigado. Usted, Jorge Correa, de alguna manera se ha deslizado aquí la posibilidad de que la funcionaria de esta inmobiliaria haya sido conminada a hacer esa declaración, porque dice que no tiene ninguna independencia, no tiene ninguna autonomía. Ella tenía dependencia más bien de la empresa, ella era su empleadora, y a juicio suyo comete un error o directamente miente o no le calzan las fechas. ¿Eso qué alcance tiene si que fuese así? Ella es una dependiente de la empresa y lo que sí sabemos y podemos dar por establecido es que a partir de esa declaración la empresa cambia su estrategia judicial y obtiene un beneficio económico significativo. Mire, la supuesta conversación se produce el 28 de noviembre de 2022, hace 2 años atrás. La declaración jurada se hace el 21 de diciembre, o sea, un mes después de que supuestamente ocurre. Y el 22 renuncia al patrocinio de poder un abogado bien prestigiado de Valparaíso, Raúl Tavolari, que dice, mire, yo renuncio por cambio de estrategia, lo deja expresamente así. Y bueno, él, supongo, no está dispuesto a seguir la nueva estrategia. Y esa nueva estrategia es anular todo lo que había ocurrido y obtener una nueva vista de la causa. Entonces yo no sé qué puede haber pasado para que esa declaración se produjera. Lo que sí yo puedo afirmar es que no es una declaración imparcial, es una declaración con intereses económicos o a partir de la cual se producen ganancias económicas. No puedo. ¿Qué sabemos de ella? Ella, Jorge, tú contaste ayer que ella no había querido asistir. No lo sé a ciencia cierta, solo sé que la Corte Suprema la citó a declarar para ver la verosimilitud de esta declaración. Los acusadores tampoco la citaron a declarar al juicio, al Congreso, podrían haberlo. A la comisión. Pero la Corte Suprema sí la citó, y hasta donde llega mi conocimiento, pero hay reservas sobre estas investigaciones, ella no fue a declarar a la Corte Suprema. Eso sí le podría haber dado verosimilitud, haber terminado de negar la verosimilitud de su declaración. Sí, ahora, no sé si estamos enjuiciando al juez Muñoz o a la funcionaria de la inmobiliaria. O sea, aquí, porque yo creo que los criterios deberían ser bastante más rigurosos respecto a un funcionario de una inmobiliaria que respecto de un juez de la República. Y si le agregamos a esto, Jorge, el tema de la otra parte de la acusación, la referida a la radicación en Italia de la jueza Muñoz, incumpliendo parte de sus deberes y con el aparente conocimiento y anuencia, según afirman los acusadores, de su padre, el ministro Sergio Muñoz. Bueno, estamos juzgando a Sergio Muñoz, supongo yo, no a su hija Graciel Muñoz.
La hija efectivamente viaja al extranjero en el periodo en el cual el país está con COVID, o sea, puede haber teletrabajo. La Corte de Apelaciones juzga esa conducta, verifica que Graciel Muñoz tiene perfectamente al día su despacho, que ha cumplido con todos sus deberes, y efectivamente el Código de Procedimiento establece que el juez tiene que residir en el lugar de su jurisdicción, ¿ya? Pero en ese momento se teletrabajaba. Entonces, trabajar desde el lugar o fuera del lugar de la jurisdicción no hacía una diferencia importante. Pero, si se cumplían los deberes, las Cortes de Apelaciones estimaron que la conducta no era sancionable. Eso estimaron las Cortes de Apelaciones. Ahora hay un juicio público y en el Congreso porque eso ocurrió. Pero ese fue el criterio de la Corte de Apelaciones, no solo en el caso de Graciel Muñoz, sino también al menos en un caso más. 2. Se dice, bueno, ¿qué falta ha cometido el juez Muñoz? La primera es que se dice no hizo funciones correccionales respecto de su hija. Bueno, al juez Muñoz no le corresponde hacer ninguna corrección de aquellas del Código de Procedimiento Civil. A lo mejor como padre alguien podría decir que le corresponde o no, pero las del Código de Procedimiento Civil, o sea, la de llamarle la atención, sancionar al juez, dejarlo en su hoja de vida, le corresponde al juez Muñoz. Le corresponde a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones cumplió esa tarea. Si el juez Muñoz se hubiera transformado, hubiera sustituido a la Corte de Apelaciones para sancionar a su hija, habría actuado fuera del ámbito. Pero Jorge, él no tiene una posición particularmente aventajada en ese momento para alertar a las Cortes de lo que está sucediendo. Denunciar. Claro, entonces porque él sabe. La acusación no sería corregir, hacer una función disciplinaria, sino denunciar. Bueno, jurídicamente no hay obligación alguna de denunciar faltas entre un juez y otro. El notable abandono de deberes por el cual tú destituyes a un juez, no estamos hablando de cosas menores, por el cual tú destituyes a un juez requiere que incumpla un deber funcionario, que tiene que estar en alguna parte, en un reglamentito, pues, por lo menos, no digo en la Constitución. Bueno, Jorge, no está. Déjame. Entonces, tú puedes decir, el juez Muñoz debió alertar a la Corte de Apelaciones. Te adelanto que ningún padre debe alertar a nadie por la inconducta de su hija. En materia penal, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos, pero salvo de los hijos. Ya. Hazle reproche al juez Muñoz de que debió insinuarle a la Corte de Apelaciones que su hija estaba desde fuera. Ese no es un deber funcionario por el cual tú puedas acusar notablemente. Entramos en una discusión de buenas formas, de modales, a lo mejor de ética, pero no de incumplimiento de deberes jurídicos, pues. Bueno, pero lo que pasa es que hay, y estas son las cosas que a uno lo complican, saliéndonos un poco por un minuto el análisis jurídico o por un segundo el análisis jurídico, porque en el fondo el planteamiento que tú haces, Jorge, es que la ministra Muñoz hizo la jueza Muñoz, Graciel Muñoz, hizo su trabajo espectacularmente, que da lo mismo la sede. No digo espectacularmente, digo que la Corte de Apelaciones dijo que estaba perfectamente al día con correcto, y eso en términos de los atrasos de los ministros, es mío, no lo dijiste tú, lo digo yo. Eso es espectacular. Espectacular. O sea, en el fondo deberíamos pedirle disculpas al ministro Muñoz, a su hija jueza, por haberlos ofendido en haber consignado esta situación. Te lo digo desde la perspectiva de la opinión pública, porque yo estoy de acuerdo contigo en términos de que probablemente no hay una norma expresa, no hay una regla clara, pero con argumentaciones como con las que hacemos en este caso, da la impresión de que finalmente hay quienes, ateniéndose a la letra del reglamento, pueden hacer lo que quieran. Entonces, y aquí es donde viene la segunda parte, y yo no sé si cae, y creo que no es notable abandono de deberes, pero es cuando el poder político en cierta forma reprende por conducta que hemos visto en otros casos paralelos a este, son brutalmente censurables, a pesar de que no sean ni faltas al reglamento y a la norma, ni menos delitos. Bueno, hay una censura, efectivamente, te añado, hay una censura efectivamente respecto de Graciel Muñoz, que no es teletrabajar desde el extranjero, sino haber omitido una información o haber dado una información errónea en una declaración para obtener el permiso
para teletrabajar desde el extranjero. Y esa omisión fue juzgada por la Corte de Apelaciones. Incluso está siendo investigada para ver si pudiera ser ilícito, porque se denunció al Ministerio Público. Esa falta la comete Graciela Muñoz al llenar un formulario en la Corte de Apelaciones. O sea, no es un formulario que se lleve a la casa. Entonces, no cabe suponer que el juez Muñoz haya conocido, no hay ningún antecedente. El juez Muñoz dice: nunca conocí la declaración de mi hija. No hay ningún antecedente para suponer que la conoció. Se llenó en la Corte de Apelaciones y estamos hablando de una mujer de 43 años. Entonces, sí, es improbable pensar, o es poco lógico pensar, que el padre le está revisando las tareas como si fuera una niñita de 8. Pero no hay ella firmaba, claro, porque suponía que estaba cuidando a su mamá, no hay un error, hay una en la misma casa donde estaba su papá. Hay una mentira ahí, o sea, definitivamente. Sí. No sé cuál es la falta en la declaración jurada, pero si existió, ella fue juzgada por la Corte de Apelaciones, se podrán hacer todas las críticas que se quieran a esa declaración, pero el juez Muñoz no tiene nada que ver con ella, pues. Al juez Muñoz, como crees tú, como afirmaba, por ejemplo, el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista ayer, que al juez Muñoz finalmente lo están acusando porque no le perdonan que haya defendido a los usuarios de las ISAPRE, o no le perdonan que haya votado a favor del desafuero de Pinochet? Así se lo oí a algunos diputados que votaron a favor de esta acusación en los pasillos. Pero no lo sé. ¿Lo pero piensas? Si así fuera, ¿Estás de acuerdo que por eso...? No lo sé, digo que sí, así se lo oí a diputados que sostuvieron la acusación. Me dijeron, oye, que el juez Muñoz... Alguien lo dijo públicamente, dijo: se trata de un juez de izquierda demasiado poderoso. Pero es dable que se contaminen estas causas con aspectos más políticos, por ser en la sede en que se discute. En uno y en otro sentido. Claro, ¿lo estás viendo de tu experiencia? Un juez podría ser acusado por eso. Si alguien cree que el fallo de las ISAPRE o el caso Riggs o qué sé yo, fueron fallados contra derecho, eso también es un abandono de deberes. Y por lo tanto el juez Muñoz podría ser acusado por eso, y estaríamos en una discusión, si esa fuera la razón, como sostuvo públicamente uno de los abogados acusadores y como me dijeron otros dos en los pasillos. Si esa fuera la acusación, bueno, estaríamos en una discusión, en otra discusión, que tendría otros visos y que podría tener mucho más razonabilidad. ¿Esa no la defendería usted? ¿Vulneró el derecho o no vulneró el derecho? Tendría que ver la acusación, pues, tendría que ver lo que me dice el juez Muñoz, y el juez Muñoz tendría que pedirme a mí, a lo mejor ya no me pide nunca más. Pero si esa es la razón, bueno, esa debió ser la acusación, pues. Pero usted no puede, es inmoral acusar a una persona de ser deshonesta porque no le gusta políticamente su fallo. Eso es una inmoralidad. O sea, usted está validando entonces la afirmación de los parlamentarios que dijeron que aquí se estaba buscando una causal distinta para acusar al juez Muñoz, pero que en el fondo lo que se estaba haciendo era censurar sus posiciones. ¿Usted valida lo que dijeron ayer algunos parlamentarios en la sala? No lo valido, solo informo de que un parlamentario en la sala dijo eso. O sea, no dijo que lo acusaba por eso, pero dijo... No, pero usted dijo que acusarlo era una inmoralidad, eso te escuché, Jorge. Sí. Acusar a un juez porque te parece que sus fallos no están conforme a derecho. Acusarlo de un acto deshonesto es inmoral. Es inmoral, pues. ¿Cómo no va a ser inmoral? Bueno, por cierto. Bien, pues Jorge Correa Sutil. Volveremos a conversar seguramente en la instancia del Senado. 1.000.000 de gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Vamos que se puede, pero yo justamente me perdí. Pero entonces, aquí estoy, calma, aquí voy. Y en Chile, más de 2 millones de personas están en una lista de espera de salud. Clínica Alemana está ayudando a disminuir y son más de 3.000 personas las beneficiadas. Conoce más en clínicaalemana.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. La cuenta más de Banco Consorcio, la cuenta Vista, que te paga un 6% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítela 100% online, hazlo en consorcio.cl. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. En Duna, el artista español Pablo Picasso. Duna, visiones y sonidos de tu mundo. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Son 8 los deportistas de Universidad Andrés Bello que representan a Chile en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción 2024. Todos ellos estudiantes y alumni de su programa Diploma de Habilidades Laborales. Un orgullo para la universidad, que es nuevamente la institución chilena con más deportistas participando en un certamen internacional, en este caso de deporte inclusivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos. TEC presenta Primero, lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no?
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/Chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. ¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Reinvial invierte mejor. Mita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana. Porque Mita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl. Universidad Andrés Bello les desea el mayor de los éxitos a sus 8 deportistas del Diploma de Habilidades Laborales que están representando a Chile en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que se realizan en Asunción del Paraguay este año 2024. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Oh, qué horror, pero bueno, es un castigo por no estar presencial. Rafael Berguán, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Rafa. Hola, Nico, ¿cómo estás tú? Matías Consuelo. Bien. Buenos días desde Concepción. Desde Concepción, bueno. Así que los próximos 9 minutos u 8 minutos son de tu entera disponibilidad. ¿Hiciste números para los efectos del CAE? Para los efectos, güey, están exigentes ustedes en 9 minutos. Oye, pero además esto me recuerda, esto tiene mucho que ver con la discusión en general del financiamiento de la educación superior. Me voy a tragar los 9 minutos en una tontera. Yo en mi curso de introducción a la economía uso esto como ejemplo de las dos bases de la economía. ¿Cuáles son las dos bases de la economía? Escasez e incentivos. Escasez en el sentido que cuando algo no está disponible libremente tiene precio y hay que tomar decisiones. Aquí estamos hablando de un sistema que tiene una deuda que se estima en 11.000 millones de dólares, 60% del presupuesto de la educación, 25 hospitales de alta complejidad, 3 líneas del metro tradicionales. Estamos hablando además de un sistema en el cual se está gastando en el Estado per cápita en educación superior 3 veces lo que se gasta en la preescolar y en donde los estudiantes ganan del orden de 3 veces los con educación superior los que no la tienen. En ese mundo nos estamos moviendo, escasez por todos lados porque es mucha plata. E incentivos, y ustedes me están incentivando con este poco tiempo a hablar rápido, incentivos porque cuando uno ve lo que ha pasado con los alumnos morosos, egresados desde que se empezó a hablar de gratuidad por ahí por el 2016, esto pasó, estaba mirando los números, pasó desde algo así como un 25% del total de deudores que estaban morosos a casi 58% en la actualidad. El incentivo a no pagar cuando tú crees que te van a perdonar. Así que estamos en un equilibrio que efectivamente es súper malo y yo entiendo perfectamente que el gobierno esté tratando de salir de este mal equilibrio. Ahora, a propósito de esto, un par de cosas. ¿Qué es lo que se dijo ayer? Yo no sé si ustedes ya conversaron durante el programa con gente sobre esto o no, pero son básicamente 3 los títulos de lo que se anunció
en esta especie de solución al mal equilibrio en el cual estamos metidos. Primero, condonar, estos son 3 partes, condonar parte de la deuda a todos los que tienen beneficios CAE actualmente, a todos. Y entregarle algunos beneficios tributarios a aquellos que ya pagaron su deuda, tratando de generar cierta justicia intergeneracional. Entonces, primero condonar parte de la deuda y dar beneficios tributarios a los que ya pagaron la deuda en el pasado. Segundo, esto es importante y es lo que más han reclamado, me da la sensación, los rectores. Escuchaba al rector Sánchez hablando de esto. Segundo, terminar con el copago que hoy existe y que permite que, junto con lo que vía gratuidad entrega el Estado, para los que están sobre el 60% de ingresos, la universidad recibe un pago adicional. Y esto se mueve hasta el 90% ahora. Y solo deja esto restringido al 10% más rico. El rector Sánchez, por ejemplo, decía, y espero no lo voy a citar, pero no parafrasearlo mal, decía que esto podía generar incentivos en términos de que las universidades con más calidad, al verse intervenidas hasta el 90% de los alumnos en términos de ingresos, lo que implica que les fijan precios, les fijan vacantes y otras cosas así, significaba que ellas podían tener el incentivo a concentrarse en el 10% más rico de los alumnos, aumentando la segregación. Esa es la preocupación que él planteó. Por supuesto que estas cosas hay que evaluarlas en su justo mérito después. Y tercero y final, junto con el fin del copago y el perdonazo a la deuda de todos los que tienen al menos parte de ella, el terminar con la lógica de un crédito contingente al ingreso, que es algo que se pone el 2012, porque tenemos que recordar, lo sabemos muy bien, que cuando este sistema parte a mediados de los 2000, la verdad que tuvo un diseño que, al menos mirado en retrospectiva, tenía fallas muy profundas en términos de tasas altas, en términos de que el pago no dependía de la condición laboral de los deudores, entre muchas otras cosas. Entonces se terminaría con este crédito contingente que parte el 2012 con la reforma en el primer gobierno del presidente Piñera, tratando de ponerle un techo a lo que tú pagas al mes, a la cantidad de años en el que pagas, etcétera, permitiendo que si tú estabas cesante no siguieras pagando, etcétera, y se reemplaza por lo que gente como Ignacio Briones ha dicho, en la práctica sería un impuesto a los graduados. Entonces, esas son las 3 características principales: alejarse del CAE contingente y moverse en un impuesto a los graduados, perdonar parte de la deuda y dar beneficios tributarios a los que ya pagaron, y avanzar hasta el 90% con el copago, sin copago, y luego entonces dejar solo el 10% superior libre para que universidades como la Católica o la Chile pudieran entonces decidir cosas que el sistema no le impone desde el Estado. Ahora, quiero hacer un comentario final, si quieren, a ver si alcanzamos a conversar un segundito. A mí lo que me parece, mirando esto, es que, bueno, primero, es re fácil decir esto desde afuera. Obviamente, si uno hace un ranking de las preocupaciones principales en términos de educación en Chile y su impacto, aquí hay una situación grave por deuda y porque estamos en un equilibrio que no se sostiene financieramente, dados los incentivos que se están generando. Pero los problemas hoy día sí que ya están reconocidos como problemas en el ámbito parvulario, problemas de calidad y problemas de déficit de profesores, que obviamente no tienen que ver con la discusión que estamos teniendo en este momento. Y lo segundo que quería decir, lo que no significa que no hay que resolver esto, por favor, y lo segundo que quería decir y final, es que yo creo que ya se puede empezar a hacer un esfuerzo por tratar de amarrar de mejor manera la solución de este problema con datos que permitan conocer de manera más exacta la información de cada uno de los deudores. A mí me cuesta entender que, por ejemplo, la información de impuestos internos y la Tesorería General de la República no se use para tratar de afinar de mejor manera, con un poquito más de precisión, quiénes pueden pagar y quiénes no pueden pagar. De lo contrario, me parece que los incentivos que estamos dando y el nivel de justicia que le estamos imponiendo a esta situación no es la suficiente. Así que esa es como una preocupación que tengo yo al menos. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, lamentablemente, pero... Sí, los números fiscales, ¿los has mirado? Porque no están muy claros, digamos, en términos... El informe... No, es que lo que pasa es que no conocemos bien los detalles en términos de cómo todavía esto se va a financiar. Pero ya las magnitudes... A ver, tal vez, Nico, una cosa a propósito de eso, es que
Y yo creo que también, claro, el ministro Cataldo, yo entiendo su posición, es el ministro de Educación, pero me voy a tratar de poner en los zapatos del ministro de Hacienda. De alguna manera esta es una salida que uno puede criticar desde muchas dimensiones, que también tiene muchos elementos de lo que se planteó durante el gobierno del presidente Piñera, pero que al final del día, en esa dimensión, la que preocupa en términos de ser capaz de financiarse desde el Estado, nos aleja bastante ya del mundo de la gratuidad. Recordemos que cuando parte la presidenta Piñera hablando de esto, se habla de gratuidad por ahí por el 2016, universal, además partió, solo para las universidades. Al segundo año metieron a los institutos técnicos, al mundo de la educación técnico-profesional, que es donde están las verdaderas brechas de Chile con el mundo desarrollado, no en el mundo universitario. Pero no importa, se partió con universalidad y al final del día llegamos al 60%. Esto de alguna manera nos está dando una salida más allá del discurso para tratar de resolver esto sin una gratuidad que a mí me parece, dadas las necesidades que tiene el país, no se justifica por ningún lado. Don Rafael Berguán, un millón de Rafa. gracias. Esperamos la próxima vez tenerlo físicamente por acá. La próxima, con seguridad, no me quedan más viajes hasta fin de año. Gracias, Así es, Rafa. Consuelo Nicolás. Nos vemos. Gracias. Buenos días. Chao, buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la